Hoy estaremos conversando con un amigo que está fuera del país, Arquímedes González Torres. Es periodista y escritor, uno de los más reconocidos jóvenes escritores que hay en Nicaragua. Ha ganado premios, vamos a estar hablando más adelante. Ya cuando uno aparece en Wikipedia, dicen, ya es importante. Y ahí está Arquímedes en Wikipedia, ¿verdad? Hay una sinopsis de lo que es su obra. Y la primera pregunta que te debo hacer, Arquímedes, es: ¿tu obra es considerada un relevo de escritores nicaragüenses como Sergio Ramírez y Lisandro Chávez, dos íconos de los escritores nicaragüenses? ¿Vos crees que efectivamente es así, o es un tanto exagerado, o a lo mejor te están poniendo en un nivel que vos crees que es el adecuado? Yo creo que es bastante exagerado. Yo estoy... Si comparar, ¿verdad? Yo apenas estoy iniciando a escribir. Yo tengo 12 años, ¿verdad? Dedicado a escribir. De ellos, más o menos como 7 años los dedico completamente a escribir, ¿verdad? Pero yo creo que todavía yo estoy en un proceso de desarrollo, ¿no? Yo espero que vengan muchas más novelas y a ver qué pasa. Ahora, Arquímedes, la pregunta que me surge a mí: yo te conozco a vos de hace más de una década, te conocí cuando estabas en el diario La Prensa. Cuando uno decide saltar de periodista a escritor, uno se pregunta, o sea, yo por lo menos recuerdo recuerdo cuando ocurrió eso, y nosotros pensamos, tus amigos pensamos, bueno, pero ¿este hombre de qué va a vivir? Los escritores, si no se posicionan, difícilmente viven. O sea, necesitas economía, necesitas un salario, necesitas defenderte. ¿Cómo se toma esa decisión? Porque primero sos periodista, pero la escritura, la literatura te atrapó y estás metido en ella, pero al momento de dar ese salto no es tan fácil. Sí, tenés razón. La vida del escritor es muy difícil, muy complicada, muy austera también. Hay que hacer mucho sacrificio, ¿no? O sea, muchos piensan que es solamente sentarse. Los primeros 2 libros yo lo hice en combinación en mi trabajo de periodista y como escritor, ¿verdad? Pero no me satisfacía cómo estaban, o sea, la calidad no era la que yo quería. Y si yo quería salir adelante en la literatura, pues tenía que sacrificar tiempo, pues, y decidí salirme del periodismo. Y, o sea, no es que dejé de ser periodista, lo que pasa es que reduje drásticamente las horas dedicadas al periodismo y las dedico a escribir, pues a escribir, a corregir, a investigar. Arquímedes, aquí es importante lo que acabas de decir. ¿Has reducido las horas o redujiste las horas para poder hacer lo que te gusta, y es escribir? Esto me habla de un hombre organizado, un hombre que está previamente planificado lo que quiere y cómo lo quiere hacer. Ahora, Arqui, te preguntaba por el salto de periodista a escritor, porque vos, desde que entraste a la carrera de periodismo, te diste cuenta que ibas a ser escritor, lo ocupaste como un canal, ¿verdad? O como un proceso de conocimiento y reconocimiento de la escritura, empaparte de cómo hacer investigaciones, cómo averiguar para hacer una buena historia, o ya lo traías con vos. No, mira, a mí me gustaba el periodismo. Desde chaval, pues me atraía el periodismo. Yo siempre leía los periódicos y decidí meterme al periodismo. Después comencé a escribir cuentos cortos, ¿verdad? Entre el 90 y el 94, pero cuando tuve la idea de hacer mi primer libro, que se llamaba La muerte de Acuario, no sé, sentí que quería hacerlo, que quería escribir novelas, porque sentía de que escribir un artículo para un periódico estaba bien, ¿verdad? Y era bonito, pero no era suficiente para mí. Necesitaba expandirme más en las palabras, y el problema del periodismo es que nosotros tenemos que condensar todo en un espacio específico, ¿verdad? Pero en una novela más bien uno tiene más espacio y es ilimitado, ¿verdad? Entonces eso era lo que yo quería. Y La muerte de Acuario, mi primera novela, fue la primera experiencia que me dijo, mira, la segunda novela, que fue Que solo estás, Maite, también me dio, yo creo, la oportunidad de ver que se podía hacer incluso a escribir en deshoras, pues, porque esa segunda novela yo la escribía entre las 4 y las 6 de la mañana. Ya después me iba a mi trabajo. Entonces ya con eso yo dije, bueno, voy a seguir escribiendo, pues mejor. Ahora, quiero preguntarte por La muerte de Acuario. La muerte de Acuario es un libro
que habla de la llegada de Jack el Destripador a Nicaragua. Lleva un tanto de ficción, lleva un tanto de realidad. Es el libro que vos mismo has dicho en algún momento, lo mirabas con desprecio, ¿verdad? Y no estaba satisfecho con él. Sin embargo, es el libro del que uno hace referencia, o la gente de fuera incluso hace referencia, han escrito en España y en otros países sobre el libro, porque es súper interesante. Cómo esa contradicción del escritor que dice, este hijo, mi primer hijo, no me gusta la cara como es, no me gusta el pelo, tiene los ojos demasiado grandes, los brazos son muy largos. O sea, ¿cómo es ese encuentro del escritor que dice después, lo que hice no me gusta, y después se da cuenta que la gente dice, hey, tu hijo es lindo? Sí, tenés razón, no sé, con la muerte de Aquaria ha sido bastante rara la relación. Lo que pasa es que, como fue mi primer libro, yo después le vi todos los errores que tenía. O sea, ya con el paso del tiempo yo dije, ay, Dios santo, o sea, si lo hubiera hecho mejor, si le hubiera dedicado más tiempo, si lo hubiera corregido de otra manera, si lo hubiera escrito tal cosa. Entonces llegó un momento que yo dije, bueno, yo no quiero saber nada de ese libro. Pues ese libro, incluso yo me negaba a veces a hablar del libro. Pero después, cuando ya salió a la venta en Amazon, no sé, vi que a la gente le gustaba. Después me invitaron a hacer una presentación en España del libro también, en una librería que se llama Estudio en Escarlata, que es una librería dedicada a la literatura de Sherlock Holmes. Y entonces, no sé, el libro me ha ido demostrando que yo he estado equivocado, ¿verdad? Que al final, pues, hice pues algo para llamar la atención, y que con el paso del tiempo va siempre tomando su espacio, pues. Y eso es lo bonito de los libros, ¿verdad? Cuando los libros trascienden 1, 2, 3 años después de publicado, entonces uno queda un poco más alegre, ¿verdad? Estamos conversando con el periodista y escritor Arquímedes González. Entonces aquí estamos con Arquímedes González, que está hablando sobre su obra en este viernes de Arte y de Cultura de Café con Vos. Arquímedes, nos va a contar. ¿Quiere que le contes un cuento? ¿Dice? Sí, está bien, con mucho gusto se lo cuento. Adelante, pues, contame el cuento. ¿Cómo se llama el cuento del cuento? Es un cuento breve, se llama Nostalgia del Bosque. Este es un cuento, parte del libro que se llama Tengo un mal presentimiento, que fue publicado en el 2009 en Nicaragua, y del que se han escogido, no sé, cuentos para 9 antologías en España, en México, en Argentina, en Colombia, y hace poco también tradujeron uno de esos cuentos al francés y van a traducir otro al alemán dentro de poco. Entonces les voy a leer uno que se llama Nostalgia del Bosque. Dicen que maté a esos niños, pero juro que no. Los cráneos encontrados en mi casa los descubrí en el bosque un día que recogía madera. Recuerdo que caía una llovizna leve, de esas que no empapan. Me adentré en el bosque y fui a la colina en busca de pedazos de madera, porque soy escultor y obtengo mi material de ramas caídas para cortarlas, tallarlas, pintarlas y vender figuras en el centro. Iba con mi bolso en el que guardo el serrucho y de pronto tropecé con un pequeño promontorio. Bajé la vista y ahí estaban, 2 cráneos semienterrados, sin cabellos ni el resto de los huesos. Los recuperé y los miré largo rato pensando qué hacer. Confieso, fue mala idea traerlos a la casa, pero no imaginé que a esos niños los había matado, porque ellos me contaron otra cosa. Les quité la tierra y el lodo acumulado. Tenían mala dentadura, los cepillé y los acomodé en la mesa de noche. Me senté en el sillón y los observé. Cansado, los coloqué en la repisa y al día siguiente ahí estaban. Ya no estaba solo. Al principio no hablaban, pero se les quitó el susto de ser encontrados y de a poco soltaron palabras. Uno se llama Ignacio y el otro José. Huyeron de su madre y se vinieron a la capital, en donde se sentían felices de estar libres de maltrato. Pero las malas amistades los arrastraron a los barrios más peligrosos y allí conocieron a otros niños sin inocencia. Olieron pega y de tanto hacerlo se les olvidaba comer, y con los años no recordaban ni los nombres de sus padres. Robaron en viviendas cercanas, los atraparon y les dieron palizas porque la policía no podía detenerlos. Sin embargo, cada día se hacían más fuertes y experimentados. Corrían detrás de una mujer y ¡zas!, le quitaban la cartera, o esperaban que sacaran el dinero y ¡chas!, se lo arrebataban, o seguían a su víctima y ¡pum!, le daban de golpes, bangán, de patadas, y le quitaban los zapatos, la camisa y los pantalones para cambiarlos por pegamento. Fue Ignacio el que enfermó. Del ayuno estaba enflaquecido, no le quedaban fuerzas y José se esmeraba en cuidarlo. En las mañanas José salía en busca de algo que robar, regresaba con la pega y le daba al hermano para reconfortarlo. En la posilga donde vivían con los otros 10 muchachos, José descubrió que abusaban de Ignacio y eso no lo soportaría.
suficiente habían aguantado con su padrastro. Se fueron de ese horrible tugurio y se quedaron en el bosque. Pero Ignacio en la intemperie se puso peor, con fiebres y vómitos de color negro, y un día José no logró despertarlo y se quedó junto a él consumiendo los 4 vasos de pega que había conseguido 2 días antes. José se sentía muy mal por la muerte de su hermano y le dio por no comer. Robaba, compraba pega y corría al bosque, porque al tardar los opilotes y perros aprovechaban para arrancar y devorar una mano, un brazo o una pierna de su hermano. Un día José descubrió que había muerto. Por muchos meses la pasamos alegre haciéndonos compañía. Sin embargo, una mujer lo estropeó todo. Vino a buscar una de las piezas que me había encargado. Ignacio y José oyeron golpes en la puerta y me gritaron: «¡No la dejes entrar!». Pero yo no hice caso. Al ver los cráneos, su expresión fue de espanto, pero yo la tranquilicé. Le presento a Ignacio y a José. Sin embargo, ella me denunció a la policía y desde hace 2 años estoy en esta celda, insistiendo en mi inocencia y padeciendo porque me alejaron del bosque de Ignacio y de José. ¡Qué lindo! Ese es el tipo de literatura de Arquímedes impresionante, sobre todo porque la manera en la como va llevando la historia, tejiendo la historia y llenándola de sentimiento. Además de eso, no te dejes escapar. O sea, vas leyendo y querés saber en qué termina la historia. Eso no es tan fácil para un escritor. Lograr enganchar al lector, ¿verdad? Y decirle: no podés dejar de leer esto, no es tan fácil, ¿verdad? Queremos dar algunos datos. Y es también denuncia a la policía, denuncia al organismo, a la gente incluso que golpea a los niños. Es muy bonito porque también está expresando la necesidad de los niños que tienen de tener cariño, y las personas que viven solo y que quieren tener también a alguien con ellos. Y es por eso que Arquímedes ha ganado premios, ¿verdad? En el 2010 obtuvo el 2º premio centroamericano de novela corta de Honduras con la controversial obra del fabuloso Blackwell, que es sobre un boxeador inexistente que incluso llegó a ser titular en los diarios nacionales y no existía, ¿verdad? Había esa es la historia. Así es, no existía. Y aquí hasta el cronista más reconocido del país cayó en la trampa, que después entra una controversia de que no es cierto, nunca escribí de eso, pero bueno, lo cierto es que el fabuloso Blackwell, que estaba rompiendo récord y rompiendo mandíbulas por todas partes, no existía. Y estaba en los periódicos de Nicaragua. Sí, ese caso a mí me llamó la atención porque, o sea, primero involucró a cuatro periodistas, entre ellos editores, ¿verdad? Y gente que tenía años de trabajar en el periodismo. También, segundo, me llamó la atención que el caso se dio no fue una vez, ¿verdad? Ni 2 veces, ni 3 veces. Fue un caso que se dio durante 2 años, o sea, un engaño que duró 2 años. Eso es para mí maravilloso, ¿verdad? Que alguien logre engañar a tantas personas y a periodistas, ¿verdad? En su propio trabajo, en su propio terreno, los logre embaucar en una historia increíble, ¿verdad? De un nicaragüense del que no habían fotos, del que no había nada, ¿no? Y además exigió Arquímedes, y además esto fue también una campanada para que los periodistas, los cronistas deportivos, los periodistas judiciales, los nacionales, los políticos, traten de constatar siempre la información que están recibiendo desde el extranjero. Sí, así es, pero acordate que eso sucedió en 1999. Yo creo que todavía en ese entonces en Nicaragua o en algunos países la gente tomaba los correos, la mayoría de correos electrónicos como cierto. Parece que hay un problema con la comunicación. Quiero decir también que Arquímedes... Ahora te reí, pero antes, no sé, hace 10 años lo hubiera creído. Ok, lo que pasa es que hay un poco de interferencia de pronto y creemos que te hemos perdido, pero ahí está. Entonces, mira, esto efectivamente en el año 99 no tenías cómo estar en Google y darle Blackwell y buscar peleas y te daba inmediatamente qué ocurría o qué no, ¿verdad? Sí. Lo otro, Arquímedes ha ganado también en el 2011 el 4º Premio Internacional Sexto Continente de Relato Negro. ¿Esto fue con cuál obra, Arquímedes? Precisamente con esta que se llama Nostalgia del Bosque, con la que le acabo de leer. ¿Con esa la ganaste? Así es, sí. Por supuesto, y con razón, ¿verdad? Pues porque Ignacio y José te dieron un premio también, entonces.
¿Qué te caracteriza? Sí. ¿Qué te caracteriza o qué te hace diferente de los otros escritores? Yo tengo la dicha de haber venido del periodismo. La mayoría de los escritores que yo conozco nacieron se cultivaron como escritores desde jóvenes, ¿verdad? Pero yo vengo del periodismo y también eso me ha ayudado a ponerme en la acera de enfrente, ¿verdad? En la acera de los testimonios de la gente. El haber hecho periodismo de calle tantos años me ayudó también a plasmar ese otro lugar, a moverme del lugar, ¿verdad? En los escenarios de la novela y del cuento. Creo que eso es lo que más le tengo que agradecer al periodismo. Claro, la constatación de hechos e incluso la muerte de Acuario llegó a investigación. ¿Cuánto tiempo estuviste investigando? Te metiste a periódicos de 1911, de 1910, de 1800, o sea, es un asunto de ir a constatar hechos para relatar cosas que son realidad y mezclarlos con ficción, ¿así es? Así es, sí, para la muerte de Acuario yo estuve como unos 4 años investigando, ¿verdad? Y también eso incluyó leer libros de historia, ir a la biblioteca, eso que vos decís, ¿verdad? Consultar periódicos del 1800, de comienzos de 1900. El trabajo del escritor no se diferencia mucho del trabajo del periodista, ¿verdad? El 90% de lo que hace el escritor es casi lo que hace el periodista, es buscar información, confirmarla y ponerse a escribir, ¿verdad? Ya después, por ejemplo, La muerte de Acuario salió en el año 2002. En el año 2005, en Inglaterra, sin ninguna vinculación, un ex investigador británico de Scotland Yard, o sea, de la policía de Londres, él publicó un libro que se llama Jack el Destripador, la investigación del siglo XXI, en la que llegaba a la misma conclusión que yo había llegado 4 años antes. Pudo haber sido una copia. Que había estado, sí, no creo, pues realmente, pero sí, Arquímedes concluye de que Jack me puso muy bien. Que Jack muere en Nicaragua, muere en Matagalpa, es que muere Arquímedes. O en Granada. Carlos de Matagalpa, sí, así es, sí. ¿Y muere de qué? De sífilis, ¿es que muere, no? Sí, así es, sí. Bien, sí. Arquímedes, también has tenido en el 2011, el cuarto concurso internacional de relato de humor de España, y en el 2012 ganaste un premio que es muy reconocido y que te da grandes credenciales, Premio Centroamericano de Novela Rogelio Sinán, con tu obra 2 hombres y una pierna. Es decir, por eso es que nosotros cuando presentamos a Arquímedes decimos, es destacado periodista y escritor latinoamericano, porque no es cualquiera, ¿verdad?, el que llega a alcanzar estos galardones. No, yo ayer le decía a una amiga, es un tanto Rubén Darío, porque Rubén Darío era reconocido a nivel internacional y en Nicaragua pues no tanto. Y ahora pues que está muerto, en Nicaragua mucho, ¿verdad? Más que cuando estaba vivo. Bueno, esperemos que Arquímedes se muera para que lo reconozca. No, pues, pero te digo que a nivel internacional ha tenido mayor éxito que en nuestro país. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, Arquímedes, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Cuáles son las obras que estás escribiendo ahorita? ¿Cuáles son las proyecciones que tienes para el futuro? Me lo contás luego del corte comercial. La vida del escritor en el extranjero, ¿cómo se vive? ¿Cómo hace Arquímedes? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? Vive de un lado para otro, según yo entiendo. Se mueve entre Europa y Estados Unidos, a veces me lo encuentro por Nicaragua. ¿Y cuándo veniste, Arquímedes? Le digo. A veces Arquímedes es ese, ¿verdad? Ese personaje que y de pronto nos sorprende con otra obra. Arquímedes, ¿cómo es la vida del escritor en el extranjero? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando hacer en este momento? ¿Estás escribiendo? ¿Hay alguna obra que estés preparando? La vida del escritor, por lo menos la mía, es bastante aburrida, ¿verdad? Las más interesantes son las de mis personajes, ¿verdad? Porque yo me la paso escribiendo imaginando todo, ¿verdad? Mira, un escritor, dicen que un escritor vive, o que los poetas, ¿verdad?, los novelistas viven de la inspiración, pero eso yo estoy en desacuerdo. Fíjate, yo creo que la inspiración es solamente como el 10% del trabajo del escritor. La inspiración es solamente aquella idea que te nace en la noche o en cualquier parte, ¿verdad? Pero el trabajo verdadero es plasmar esa idea y dejarla escrita, ¿no? Y, por ejemplo, 2 hombres y una pierna, que ganó el Premio Centroamericano de Novela en Panamá en el 2012, yo lo hice, fue una idea que tuve en una tarde, ¿verdad?, cuando yo estaba cuidando a mi papá, que estaba enfermo en el hospital, y esa idea no me dejó en paz todo el día, y
los siguientes meses hasta que yo dije, bueno, hay que escribirla, pues. Y eso me dediqué a escribirla desde el 2007 hasta el 2011 y al año siguiente lo presenté, ¿verdad? Por eso yo creo que el escritor siempre anda esas ideas ahí, pero uno tiene que elegir también, ¿verdad? De 100 ideas que le vienen a uno, solo se pueden hacer, no sé, 5, 10, y con esas hay que trabajar, ¿verdad? Ahora, para escribir, para plasmar una idea, son cosas que te pasan a vos, son cosas que le pasan a amigos, a vecinos. ¿Qué cosa es lo que, o sea, de dónde nace, de dónde parte la idea de hacer una obra? ¿Qué hecho o qué situación es la que te invita a escribir sobre eso? Bueno, he combinado. Mira, por ejemplo, tengo un mal presentimiento, que es un libro de cuentos. Eso fueron cosas curiosas que yo fui reuniendo, ¿verdad? Con los años, que fui tomando notas de cosas que pasaban, y hasta que ya tenía, no sé, como unos 90 cosas así bastante curiosas, me puse a escribirlas todas, ¿verdad? Dos hombres y una pierna, como te decía, fue algo personal que yo viví, ¿verdad? En una etapa en el hospital. O, por ejemplo, una trilogía policial que va a salir la próxima semana y que va a estar disponible en Amazon, ¿verdad? Tanto la versión impresa como la digital. Esa trilogía policial, a mí se me ocurrió una vez que estaba leyendo una noticia, ¿verdad? De un hecho violento que había sucedido a una muchacha, ¿no? Entonces yo me puse a escribir todo. Era una nota pequeña, bastante pequeña, ¿verdad? Pero yo me imaginé todo lo que había vivido esa muchacha con una persona que se había concentrado en hacerle daño, que la había perseguido, le había quemado el vehículo, la había golpeado, le había entrado a su casa y nadie sabía quién era esa persona, ¿verdad? Entonces, de ahí nació esa trilogía que va a salir la próxima semana. ¿Cómo se llama la trilogía, Arquímedes? Bueno, la trilogía se llama, la primera parte se llama Abril hace lo que quiere, la segunda parte se llama Sueño con dragones y la tercera parte se llama El juicio final. Y además de la trilogía, ¿estás en alguna al estilo de que son las Tasmaité o Dos hombres y una pierna? ¿Estás trabajando otra cosa? Sí, también, bueno... Porque vos trabajas, o sea, ustedes trabajan en simultáneo también. Están presentando cuentos, y también están en algo más profundo, ¿verdad? Sí, tenés razón. O sea, yo tengo, no sé, tengo varias novelas en el cajón, ¿verdad? Ahí esperando a ver qué pasa. ¿En cuál cajón? Porque esto de publicar es bastante difícil, lleva mucho tiempo, hay que mandar las novelas, hay que esperar. Yo tengo una novela también, es una novela negra, yo quiero, o sea, estoy tratando de hacer una serie de novela policial, ¿verdad? Y tengo unas que es sobre el asesinato de una muchacha en San Juan del Sur, en el que se vio involucrado un empresario norteamericano, un joven empresario norteamericano, ¿verdad? Me suena. Entonces esa historia me suena. Sí, entonces yo cuento quiénes eran los involucrados, qué fue lo que pasó y cómo se desarrollaron todos los hechos, ¿verdad? De la novela. Bien, Arquímedes, te deseamos la mejor de las suertes, te agradecemos que nos hayas acompañado acá en Café con Vos. La experiencia de los escritores siempre es sabrosa.